Es un honor estar el día de hoy aquí y quisiera empezar con una pregunta. ¿Alguien recuerda de qué se trató el año 2021? ¿Cuál fue la palabra con la que empezamos nuestro año 2021? ¿Alguien se acuerda? La primera predicación fue del año de la conquista, ¿ok? El 2021 fue el año de la conquista. Con eso empezamos el año pasado. Y este año, lo que el pastor Humberto estaba comentando, es que es el año del patrimonio, el año de la herencia. ¿Y cómo vamos a ver este camino entre la conquista y la toma de la herencia? De eso se va a tratar el día de hoy, esta plática. Y quisiera empezar eh, oh, con una historia. Hace como 6 años, 7, yo ya les comenté que yo tenía un deseo muy grande de estar en la iglesia de Betel, en la escuela de BSSM, Ministerio Sobrenatural. Les conté eso en una predicación pasada y tuve la oportunidad de estar antes de eso en una escuela de alabanza. Estuve allí solamente 2 semanas. Para mí ese lugar era como esta iglesia de Betel era un lugar que yo anhelaba conocer, que durante años había escuchado y que yo decía, Dios, un día yo quisiera poder saber qué es lo que pasa en ese lugar. Quisiera poder conocer a gente de todo el mundo que te ama con todo su corazón y ver la manifestación de tu gloria y ver cómo la gente ora y piernas crecen y hay estos milagros impresionantes, pero sobre todo me encantaría ver cómo hay una cultura de honor en la que inclusive le dan ese amor a los niños y dicen, los niños pueden profetizar. Porque los niños pueden escuchar la voz de Dios. Yo quiero conocer esa cultura, Dios. Y me acuerdo que fui en el 2015 a la escuela de alabanza que se llama Worship You. Creo que algunos de aquí ya han ido. Y fue nada más de 2 semanas. Ahí conocí a gente de todo el mundo, adoradores que aman a Jesús y que teníamos nuestras clases y estaba lleno el lugar así de gente de diferentes idiomas y todos adorando a Jesús. Me acuerdo que para mí fue algo tan especial, porque estabas en la parte de hasta el frente, estabas en la parte de hasta atrás, estabas a los lados y había adoradores que estaban danzando y gente que estaba dando todo su corazón y para mí fue algo tan impactante. Pero en ese momento yo dije, Dios, ¿cómo me gustaría poder regresar aquí? Poder estar en esa escuela que dura 1, 2 o 3 años según lo decidas. Yo quiero regresar a este lugar, Dios. Algún día me gustaría estar nuevamente aquí y poder conocer más y poder aprender más. Ahorita de las 2 semanas está increíble, pero me gustaría más tiempo aquí. Me gustaría conocer más. Y me acuerdo que conocí a una chica de Estados Unidos y ella llevó a su familia. Ella tenía una pequeñita como de 3 años y en la iglesia de Betel hay una casa de oración muy bonita que está hecha de cristal, está en medio de un jardín que tiene diferentes árboles, olivos y hay hasta un laguito y hay piedras de río y así. Y entonces yo estaba caminando ahí con mi amiga de Estados Unidos y estaba con su hija. Y de repente la pequeñita tomó una piedra del lugar en el que estaba este pequeño lago y me la dio. Y yo me quedé así de, qué interesante. Y sentí la voz de Dios diciéndome, Rebe, quédate con esta piedra. Este es un recordatorio de este lugar. Quédatela. Entonces yo tomé la piedra y me acuerdo que yo, después de esas 2 semanas, hubo una palabra que me dio un señor con el que me quedé hospedada en su casa. Me dijo, Rebeca, tú vas a regresar pronto a este lugar. Y yo dije, ay, amén. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero sabía que iba a regresar un día. Tomé la piedra
y regresé a mi trabajo aquí en México. Estaba en un forwarding de exportaciones e importaciones y ahí yo tenía mi calendario, mis cosas en mi lugar y tenía mi piedra. Y cada vez que veía mi piedra, yo me acordaba de ese lugar en Redding, en el norte de California. Yo me acordaba de Betel. Y yo decía, algún día voy a ir a ese lugar, algún día voy a regresar a ese lugar, porque ha sido un deseo de mi corazón durante tantos años. Pero yo sé que un día no voy a estar nada más 2 semanas, pero voy a estar años. Un día voy a regresar y cuando regrese yo sé que voy a aprender muchas cosas y voy a poder conectar con el corazón de Dios de una forma tan especial, pero un día voy a regresar. Y todos los días que iba a mi trabajo yo veía la piedra y yo me acordaba y yo me acordaba y yo me acordaba. Y, y había veces que yo decía, no sé si voy a regresar, porque a veces podemos sentirnos así, que hay una promesa, hay algo que tú deseas, pero que empieza a haber duda, porque dices, no, es que ve la situación económica, o ve a mi familia, o ve esto, no, es que ahorita estoy en ese trabajo, no puedo salirme, ¿cómo me voy a ir? Un año, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Y esto va a ser la introducción para poder tomar un libro de la Biblia que justamente acabamos de mencionar, el libro de Josué. ¿Ok? Ahorita que estamos viendo esto de piedras, vamos a entender por qué el término de piedras, no nada más la historia que les acabo de contar. Entonces, ya hablamos de que con José hubo un tiempo en el que hubo esta situación en la que le dieron el cargo a José para ser el segundo después de Faraón. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Pasaron 400 años y después, ¿qué pasó? El pueblo de Israel estuvo bajo esclavitud por el pueblo de Egipto, porque los faraones que después de José llegaron, ya no se habían acordado de lo que había José, de que había salvado el pueblo de Egipto, de que había salvado a otros pueblos a través de ese cuidado del tiempo de provisión, y entonces mandaron a matar a los primogénitos de los israelitas. En ese tiempo, ¿quién salió? Como exactamente, bien hecho mamá, Moisés. Moisés llegó para traer libertad al pueblo. ¿Y qué pasó una vez de que llegó Moisés? Hubo 40 años que estuvo el pueblo de Dios vagando por el desierto. Estuvieron dando vueltas, de hecho, círculos. Pero en ese momento, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Dios proveyó comida, Dios proveyó agua, Dios hasta los ayudó con sus zapatos. Entonces es algo tan impactante ver la provisión de Dios en este tiempo. ¿Y quiénes fueron las dos personas que quedaron de este tiempo del Éxodo? Josué y Caleb. Entonces, los voy a invitar a que me acompañen al libro de Josué en capítulo 1, en el versículo 6. En la Nueva Traducción Viviente dice así: sé fuerte. ¿Cuál era ahora cuál era este mandato que se le había dado a Josué? Una vez que Moisés no había podido entrar a la tierra prometida, Josué quedó a cargo para poder liderar al pueblo de Israel, para tomar esa tierra que Dios ya les había dado. Y aquí está la orden que nuestro Dios le dio a Josué. Y dice así: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces
Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, vamos a repetir esta parte, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Amén. Amén, sí. Amén. Este es el mandato que Dios le dio a Josué y es el mandato que Dios nos da cada vez que vamos a ir a la conquista para tomar la herencia, para tomar la heredad, para tomar el patrimonio. Dios nos llama a ser fuertes y valientes porque Dios sabía a lo que se iban a enfrentar. Dios sabía que no iba a ser fácil, que iban a encontrar pueblos que los iban a matar, algunos de ellos, que iban a encontrar pueblos que iban a ser resistentes, pueblos que iban a ser rebeldes, pueblos que no iban a quererlos, pueblos que inclusive les mintieron para poder salvarse. Dios sabía lo que Josué y el pueblo de Israel se iba a encontrar, pero en ese momento podemos encontrar como Dios constantemente dice, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. No habían peleado contra nadie en este momento. Esto fue antes. Y era una generación totalmente nueva la que iba con Josué. Ya no era la generación que salió con Moisés, pero esta era una nueva generación. Y Dios les dijo, ten tu mente renovada, sé fuerte y valiente. Josué cuando fue a ver la tierra, él regresó y tuvo buenas noticias junto con Caleb. Otros que le dijeron a Moisés, esto está muy difícil, no vamos a poder. Pero Josué dijo, no, vamos a poder. Y es algo tan importante porque cuando nosotros nos damos cuenta de la valentía de este hombre, cuando nos damos cuenta de su obediencia, cuando nos damos cuenta de su humildad, esas son claves que debemos de tomar cada vez que estemos en un proceso de conquista. Yo no estoy hablando aquí de que solamente hay un tipo de conquista. Hay muchos tipos de conquista. Este tipo de conquista era de la tierra prometida. Pero ¿cuántas promesas, palabras que Dios tiene para ti son esas cosas por las que has estado esperando? De que tu familia sea salva, de que haya descendencia en tu familia, de que tengas un esposo, una esposa, de que Dios te provea, de que Dios te dé un trabajo, de que Dios te dé una herencia, de que Dios te dé una nueva nacionalidad. Hay tantas cosas que Dios puede dar en el que nosotros vamos a conquistar eso y que nosotros estamos llamados a levantarnos y a no tener miedo. Amén. 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 Entonces, otra de las claves que tenía Josué, el corazón que él tenía, vamos a Josué 1:24. Perdón. No es Josué 1:24. Sin embargo, en la Biblia podemos encontrar que muchas veces se describe a Josué como hijo de Nun, exactamente. Josué, hijo de Nun. Cuando nosotros estamos leyendo el libro de Josué, vemos que en repetidas ocasiones dice Josué, hijo de Nun. Y es algo tan interesante porque eso no lo dice de todas las personas en la Biblia, pero habla específicamente de su identidad como hijo. Cuando vemos a Josué y vemos que él era hijo de Nun, es porque esto significa de que él era un buen hijo. Él estaba honrando a su familia, él estaba honrando a sus padres, él estaba honrándolos. Y cuando nosotros somos buenos hijos, vamos a ser buenos administradores de lo que ha sido puesto en nuestras manos. Cuando tu papá te ama y tú amas a tu papá y tu papá te da algo que a ti te gusta mucho, tú lo vas a cuidar con todo tu corazón. No es algo que vas a decir, no, esto no me importa, lo voy a tirar, lo voy a dejar ahí para que se eche a perder. No, vas a cuidarlo. Y si es algo que era muy valioso de tu padre, entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a abrazar, lo vas a cuidar y lo vas a proteger.
Entonces, el corazón de Josué era el de un buen hijo, el de un buen administrador. Y como nosotros somos hijos de Dios, hemos de ser buenos administradores de lo que Dios ponga en nuestras manos. Amén. Él va a poner muchas cosas en nuestras manos. Y cuando somos fieles en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho. Entonces Josué, cuando fue confiado por Dios para poder cuidar al pueblo de Israel, él fue un buen administrador. Y cuando escuchaba la voz de Dios, él era un buen administrador. Él era obediente, él era fiel. Él escuchaba la voz de Dios y la ponía por obra. Vamos a ver ese corazón, porque es muy importante. Es muy importante ver las reacciones de estas grandes personas de Dios. ¿Cómo reaccionaba Josué? Entonces, con esto, y sobre todo, cuando nosotros reaccionamos de cierta forma, nosotros estamos llamados a hacer influencia. Amén. Si tú reaccionas de una forma obediente y estás en tu trabajo, tú estás siendo de impacto para todas las personas que trabajan contigo. Si tú eres una persona íntegra, estás siendo de impacto para las personas que te rodean. Estás siendo de impacto porque dicen, wow, ya viste a María, ya viste cómo ella ha guardado su integridad, a pesar de que pudo haber cometido corrupción, a pesar de que pudo haber dicho mentiras para que le dieran el ascenso, ella no lo hizo. Y ese tipo de cosas son liderazgo. Son liderazgo. Cuando nosotros con nuestra vida misma ponemos el ejemplo, somos de influencia. Y eso es lo que vemos en la vida de Josué. Así que algo muy hermoso también es que cuando Dios llamó a Josué, Él dijo que así como había estado con Moisés, Él iba a estar con Josué. Que él no tuviera miedo, que él fuera valiente, pero que así como Dios había protegido a Moisés y había hecho todos los milagros que hicieron en el nombre de Dios con Moisés, así lo iban a experimentar. Y así como Dios abrió el mar rojo con Moisés, ¿qué pasó con Josué y con el pueblo de Dios? Se abrió el río Jordán. Y cuando nosotros vemos sobre el río Jordán, muchas veces creemos como, sí, el río Jordán es un riachuelo. No. Para aquellos que conocen el río Jordán es un río muy abundante. Y literalmente, claro que te puedes ahogar. Si tratas de pasarlo, hay partes muy profundas donde sí te puedes ahogar. Entonces, si todo un pueblo quisiera pasar por ahí, simplemente no se podía. No se podía. Iban a perder a mucha gente. Entonces, vamos a Josué 4:1. Y les invito de verdad a que nuestras Biblias, si se puede, de forma física, las tengamos. Porque la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si la palabra de Dios es lo que sale de la boca de Dios, pero que está en la abundancia de su corazón, para mí la Biblia es como el corazón de Dios, que puedo tocar tangiblemente. Es un regalo tenerla y vale la pena de verdad cuidarlas. Así que en la Nueva Traducción Viviente dice, y también es muy bueno tenerlo en celular, nada más, pero vamos a tener nuestras Biblias también físicas. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor, su Dios. Cada uno de ustedes debe de tomar una piedra y cargarla al hombro. Cargarla al hombro. Quiero que pienses esto. Cargarla al hombro. Una piedrita la puedes agarrar con tu mano. ¿Cómo deberían haber sido las piedras que traían?
para cargarlas al hombro. Ha de haber sido muy pesado eso. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Y quiero solamente que pienses, que cierres tus ojos en este momento y que pienses lo que fue para el pueblo de Israel. El hecho de haber visto cómo el río Jordán se estaba abriendo, cómo pudieron pasar ese río y cómo después ese río seguía abierto. De ahí tomaron 12 piedras, construyeron un altar con eso y lo hicieron para que sus futuras generaciones les preguntaran, ¿qué significa esto? Y ellos respondieran, esto fue porque Dios abrió el río Jordán para que nosotros pudiéramos cruzar a la tierra prometida. Solo imagínate eso, imagínate estar ahí como parte del pueblo de Israel y ver la maravilla que eso significó. Que Dios estaba haciendo posible lo imposible. Pueden abrir sus ojos. Y es justamente esto. Es justamente esto. Cuando estamos en un proceso de conquista, cuando estamos a punto de tomar lo que Dios nos ha llamado a tomar, Dios va a hacer muchos milagros en el proceso. Dios va a hacer cosas increíbles. Dios va a mostrar su poder, su grandeza. Dios va a estar con nosotros. Pero hay que recordarlo. Hay que recordarlo. Porque ellos para eso hicieron el altar. Lo hicieron para recordar lo que Dios había hecho. Y cuando nosotros estamos en medio de un tiempo de conquista, que es un tiempo de pelea, que es un tiempo de espera, que es un tiempo de dolor, que es un tiempo de pérdida muchas veces, que es un tiempo en el que la duda se incrementa, en el que hay mucho estrés y que estamos cansados y que ya no queremos seguir, cuando nosotros recordamos y decimos, mi Dios hizo esto, mi Dios estuvo conmigo, mi Dios me ayudó, yo me acuerdo lo que hizo el año pasado, yo me acuerdo lo que hizo hace 2 años, yo me acuerdo lo que hizo hace 3 años, yo me acuerdo. Cuando nosotros nos acordamos, ahí nuestra fe y nuestro enfoque está puesto en Él. Porque no va a ser fácil el tiempo de conquista. El tiempo de conquista no es para los cobardes, es para los valientes. Por eso Josué le dijo, sé valiente y esforzado, porque si eres cobarde no vas a poder con esto. Pero él sabía, se acordaba, dijo, yo sé que mi Dios está conmigo. Si Él abrió el río, si Él abrió esto que estaba increíblemente profundo, para que yo pasara, entonces yo voy a confiar en mi Dios, porque no solamente era que hubiera abierto el río, es que esto era una confirmación de que Dios estaba con el pueblo de Israel, y era también un recordatorio de lo que había hecho con Moisés en el Mar Rojo. Así como había abierto el Mar Rojo, ahora abría el río Jordán.
Y el río Jordán iba a tener ese altar, con esas piedras del río Jordán, iban a hacer ese altar para recordar. Porque cuando nosotros empezamos a ver el libro de Josué y leemos las diferentes batallas que tuvieron, la primera fue la de Jericó. Lo podemos leer en Josué 6, en el capítulo 6. Y nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel fue obediente sin explicaciones. En Josué 6, del 1 al 7, podemos ver qué instrucción les dijo Dios. Les dijo, quiero que den 13 vueltas durante 6 días. Van a dar 13 vueltas. Y no van a decir nada, no van a emitir un solo sonido, nada. Pero al término de eso, van a sonar todos los cuernos y van a gritar con todo lo que tienen y van a conquistar esa tierra. Y cuando nosotros vemos el poder de Dios en esa situación y en todo lo demás, nos damos cuenta que el pueblo de Israel fue obediente. Fueron obedientes, pero yo también me pongo a pensar, Dios, si tú me llamas a un tiempo de conquista para conquistar una ciudad y me dices, da vueltas en silencio, parecería hasta ridículo, sin sentido, sin explicación. No entiendo por qué estoy haciendo esto. O sea, yo solo me pongo a pensar en el pueblo de Israel que estaban ahí rodeando el muro de Jericó y nada más en silencio. Y probablemente algunos de ellos decían, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo puedo conquistar una ciudad si nada más estoy dando vueltas y no estoy diciendo nada? No entiendo. Pero creo que en ese momento ellos recordaban el altar que habían hecho. Y ellos decían, Dios, si tú abriste el río Jordán, si tú abriste el mar rojo, yo voy a ser obediente. Y yo me voy a acordar de lo que ya has hecho. Yo me voy a acordar de lo que prometiste. Yo me voy a acordar. Y no voy a dudar. Y aunque no entienda esto, aunque no entienda, voy a obedecerte. Porque si tú me estás hablando, yo lo voy a hacer. Y aunque no tenga sentido, muchas veces Dios nos va a llamar a hacer cosas que no entendemos. Muchas veces Dios te va a decir, calla. No quiero que hables y que tienes todos los elementos para irte en contra de esa persona y que tienes todos los elementos para derrotarlos y para decirles y todo. Y que de repente le preguntas a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Y que Dios te diga, no digas nada. Y si somos obedientes, Dios nos va a prosperar. Pero va a haber veces en las que Dios te va a decir, quiero que hables y quiero que lo digas y quiero que no tengas miedo y que vayas y tomes lo que yo ya te di. Y no quiero que seas un cobarde, porque yo no te he hecho un cobarde. Yo te he hecho alguien valiente. Y si te estoy diciendo que esto es para ti, es porque es para ti. Y yo quiero que lo tomes y que no seas cobarde, porque yo voy delante de ti. Y yo te voy a guardar y yo te voy a cuidar y yo voy a estar a tu lado cuando las cosas se vean negras. Porque va a haber días así. Va a haber días que te vas a sentir mal, que tus convicciones se van a ir hasta lo más profundo para ser confrontadas. Si dices que Dios es bueno, si dices que crees en Dios, si dices que amas a Dios, va a haber momentos en los que esas convicciones sean confrontadas. En lo que lo más profundo de tus cimientos trate de ser removido. Y en esos días hay que recordar. Hay que recordar. Hay que recordar lo que Dios ya hizo. Hay que recordar su bondad. Hay que recordar quién es Él, quién te dijo que eres. Hay que recordar esas palabras proféticas. Hay que recordar esas promesas. Hay que recordar lo que significa tu nombre. ¿Sabías que tu nombre es un testimonio también? Cada vez que están declarando tu nombre, busca el significado. Y si es un significado que no te gusta, dile, Dios, ¿me puedes dar un nuevo nombre, por favor? Él lo puede hacer. Pero Josué, cuando buscamos el significado de Josué, significa Dios es el que salva. ¡Qué destino tan profético! Yeshua, de ahí viene.
Vamos a cerrar nuestros ojos. Y cuando nosotros somos agradecidos con Dios, cuando nosotros le decimos: Dios, gracias por lo que ya hiciste, gracias porque has sido tan bueno y tan fiel, y porque sin importar la circunstancia, tú has estado conmigo, porque he visto milagros, porque he visto tu provisión, porque he visto cómo mueves el clima y haces tantas cosas increíbles. Dios, tú eres el que dices ser. Dios, tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres justo. Te invito a que recuerdes testimonios de lo que Dios hizo en este 2021 en tu vida. Te invito a que recuerdes cosas buenas que Dios te dio. Puede que fue simplemente desayunar con tu familia porque están vivos, haber ido a disfrutar, celebrar la boda de alguien, que Dios cuidara tu salud, tu vida, la vida de tu familia, que Dios proveyera, que Dios trajera promesas a cumplimiento, promesas que creíste que eran de años, que iba a tardar, pero que las trajo el año pasado. Puede que hasta una sola taza de café, que significó un tiempo tan especial. Porque lo que es importante para ti es importante para Dios. Eso es una realidad. No hay testimonios pequeños. No hay testimonios pequeños. Te invito a que recuerdes la bondad de Dios y que le digas: Padre, gracias por esto. Gracias por lo que hiciste en mi año pasado. Gracias por lo que hiciste. Gracias, Dios, porque la gratitud abre puertas. Y con ese corazón de gratitud vamos a abrir los ojos. Si estás en un encuentro, está bien, quédate ahí con tus ojos cerrados. Sí, Dios te está hablando, quédate con tus ojos cerrados. Pero solo para terminar, yo me acuerdo que yo traía esa piedra y yo me acordaba y yo decía: un día voy a regresar, un día voy a regresar. Y en el trabajo hasta una vez alguien se burló de mí por traer mi piedra porque ni sabía lo que significaba, pero a mí no me importó y yo seguía con mi piedra. Y de repente, en menos de medio año, Dios me dijo: Rebe, es tiempo de ir a Betel. Y me acuerdo que cuando ya estaba allá, puse mi piedra junto a mí, junto a mi cama, y despertaba todos los días. Y yo decía: Dios, gracias porque estoy cumpliendo lo que tú me prometiste. Y cada vez que yo veía esta piedra, yo sabía que un día iba a estar aquí. Yo sabía que un día iba a estar en esta escuela, que un día iba a llegar aquí. Porque tú eres tan fiel, Dios, y no importa cuánto tarden tus promesas, tú lo cumples. Y me acuerdo que al final de ese año tomé mi piedra y la llevé nuevamente a ese lago donde me la dieron, y la dejé ahí. Y le di gracias a Dios porque Él había cumplido ese deseo en mi corazón. Y esa piedra que había sido un recordatorio, ya la podía devolver. Las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana, y cada día podemos tener un testimonio nuevo. Cada día podemos ver la bondad de Dios de formas diferentes.
Y no se trata de buscar nada más lo extravagante. Si nada más estás enfocado en que crezcan piernas, en que cambie el clima y deje de llover, en que encuentres llaves en medio de una montaña de nieve, si nada más estás enfocado en eso, vas a vivir infeliz. Porque Dios es un Dios de encuentros. Y todos los días Él te está llamando a un encuentro. Y puede ser con tu mamá, puede ser en un amanecer, puede ser en una comida, puede ser aquí en la iglesia, en tu casa, puede ser mientras cocinas. Dios está en todos lados. Y cuando nosotros estamos enfocados en su bondad y estamos tomando lo que Él nos ha dado de regalos, cuando vamos caminando hacia la herencia, nuestro camino está lleno de gozo y de paz, porque nuestro enfoque está en Él y nos acordamos lo que Él ya ha hecho. Te invito a que seas agradecido por lo que Dios ha hecho, que no te enfoques nada más en lo grande, y que este año sea un día en el que todos los días le agradezcas a Dios. Y si puedes tener un testimonio todos los días, escríbelos y ponlos en un tarrito, y al final del año puedes sacar tus 365 testimonios que son piedras para los futuros años.